Sergio Checo Pérez nunca había imaginado que aquella noche en Guadalajara cambiaría algo dentro de él. Volver a su tierra natal siempre le llenaba el corazón, le recordaba de dónde venía, la lucha que había enfrentado para llegar a la Fórmula 1. Pero aquella noche no era como las demás. Después de una cena con su familia, decidió dar un paseo por la ciudad, solo, con la capucha de su sudadera cubriéndole el rostro para evitar llamar la atención. El olor a tacos callejeros, el sonido de la gente riendo, el rugido de los motores en las avenidas, todo le traía recuerdos de su juventud, cuando soñaba con ser piloto y recorría esas mismas calles con la incertidumbre del futuro. De repente, en una esquina poco iluminada, algo llamó su atención. Un hombre, envuelto en un viejo cobertor, estaba sentado en la acera con la mirada perdida en el suelo. A su lado, un cartón con unas pocas monedas, señales de que dependía de la caridad de otros para sobrevivir. Checo sintió un golpe en el pecho. No era raro ver personas sin hogar en la ciudad, pero algo en aquel hombre le resultaba familiar. Decidió acercarse. Con cada paso, su corazón latía más fuerte. Había algo en su postura, en la forma en que movía las manos, en la manera en que su cabello, aunque descuidado, mantenía una silueta conocida. Cuando estuvo a pocos metros, el hombre levantó la vista. Sus ojos, hundidos por la fatiga y el tiempo, se encontraron con los de Checo, y en ese instante el piloto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No puede ser», murmuró para sí mismo. El hombre parpadeó, como si no pudiera creer lo que veía. Checo, la voz, aunque quebrada, le resultó inconfundible. Su mente regresó en el tiempo, a los días de su adolescencia, a los campeonatos de karting, a los talleres mecánicos llenos de aceite y herramientas. Recordó risas, conversaciones hasta tarde, palabras de aliento cuando nadie más creía en él. Era Rafa Mendoza, su exmecánico, su amigo, el hombre que estuvo con él en los primeros días de su carrera, el hombre que ahora vivía en la calle. Checo sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que lo encontraría así. No podía procesarlo. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo había terminado de esa manera? Pero antes de poder decir algo más, Rafa bajó la mirada y se cubrió el rostro con vergüenza. «No deberías estar aquí, Checo», murmuró con voz apagada. «No quiero que me veas así». El piloto sintió cómo el aire se volvía pesado a su alrededor. Sabía que esa noche no podía acabar ahí. Tenía que entender qué había sucedido. Tenía que hacer algo, y lo haría, sin importar qué. Checo se quedó inmóvil por unos segundos, con la mirada fija en aquel hombre que una vez fue una pieza clave en su carrera. Rafa, su exmecánico, su amigo, ahora reducido a una sombra de lo que solía ser. Las luces de la calle parpadeaban. Los autos pasaban a lo lejos y el ruido de la ciudad parecía desvanecerse mientras una oleada de recuerdos golpeaba la mente del piloto. Años atrás, era solo un adolescente con un sueño enorme, pero con recursos limitados. En ese tiempo, no bastaba con ser rápido en la pista. Necesitaba a alguien que creyera en él, y Rafa fue esa persona. «Tienes manos de campeón, muchacho», le decía el mecánico, con su inconfundible sonrisa bajo el gorro grasiento. «Pero si no cuidas el auto como si fuera tu hermano, nunca llegarás lejos». Checo solía reírse cuando Rafa le hablaba con esa seriedad paternal, pero con el tiempo entendió que esas palabras llevaban verdad. Rafa no solo ajustaba los motores y calibraba los neumáticos, también le enseñó a entender cada parte del auto, a escuchar su rugido, a sentir cada vibración del volante. Fue más que un mecánico, fue un mentor. De regreso al presente, Checo tragó saliva y respiró hondo, volviendo a la realidad. No podía quedarse solo con los recuerdos, tenía que saber qué había pasado. Se agachó frente a Rafa, tratando de encontrar sus ojos escondidos bajo la sombra del sufrimiento. «Rafa, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo llegaste aquí?» El hombre evitó su mirada y forzó una risa amarga. «La vida da muchas vueltas, muchacho.
Un día estás arriba, al siguiente ni siquiera tienes un lugar donde dormir. Checo sintió un nudo en la garganta. Déjame ayudarte, dijo con firmeza. Pero Rafa negó con la cabeza. No necesito caridad, Checo, no de ti. Esa respuesta golpeó fuerte, pero más que dolor, le generó una urgencia aún mayor. Sabía que Rafa estaba avergonzado. Sabía que no iba a aceptar ayuda fácilmente, pero Checo no estaba dispuesto a darle la espalda. Se puso de pie y miró a su alrededor. No podía dejarlo ahí, no después de todo lo que hizo por él. No es caridad, dijo con voz serena. Es lo que se hace por la gente que alguna vez creyó en ti. Rafa no respondió. Sus manos temblaban sobre su viejo abrigo. El piloto supo que esta historia apenas comenzaba, y él no se detendría hasta ver a Rafa de pie otra vez. Checo no pudo dormir esa noche. La imagen de Rafa en la calle, con la mirada derrotada y el cuerpo cubierto por un viejo cobertor, se había quedado grabada en su mente. No podía comprender cómo alguien tan talentoso, alguien que había sido una parte fundamental en su camino al éxito, había terminado en la miseria. Sentado en el balcón de su habitación de hotel, miraba la ciudad iluminada mientras su mente viajaba al pasado. Se preguntaba qué había pasado con Rafa después de que sus caminos se separaron. Cómo un hombre que vivía para los motores y las pistas terminó sin nada. Al día siguiente, antes de volver a buscarlo, decidió investigar. Llamó a algunos viejos conocidos del mundo del automovilismo en Guadalajara, mecánicos, jefes de equipo, amigos de la infancia. Pero las respuestas fueron fragmentadas y confusas. Nadie sabía mucho sobre Rafa, hasta que una llamada le dio una pista. Rafa desapareció hace años, Checo, le dijo un viejo colega. Hubo rumores de que su esposa lo dejó, que tuvo problemas con el dinero. Algunos dicen que enfermó, pero nadie sabe la historia completa. Esa respuesta solo lo inquietó más. Decidió volver a la esquina donde había encontrado a Rafa la noche anterior. Esta vez llevaba ropa sencilla y una gorra para no llamar la atención. Cuando llegó, el lugar estaba casi vacío. Solo había unas cuantas personas deambulando, pero Rafa no estaba ahí. Se acercó a un hombre de edad avanzada que vendía dulces en la calle. Disculpe, señor, anoche vi a un hombre aquí, de cabello canoso, con un abrigo viejo. Se llama Rafa Mendoza. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? El anciano entrecerró los ojos, como tratando de recordar. Ah, el mecánico. Sí, lo he visto por aquí varias veces, pero no tiene un lugar fijo. A veces duerme en el parque que está a unas cuadras. Checo agradeció y se dirigió al parque. Caminó entre los árboles, observando con atención. Y entonces lo vio. Rafa estaba sentado en una banca, con la cabeza inclinada y las manos cubriéndose el rostro. Parecía perdido en sus pensamientos, completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. El piloto se acercó con cautela y se sentó a su lado. «Te estuve buscando». Rafa no reaccionó al principio, pero después de unos segundos suspiró. No tenías que hacerlo. Checo lo miró de cerca. El hombre que tenía al lado no era el mismo Rafa que recordaba. Su piel estaba curtida por el sol, su barba crecida, sus ojos apagados. Necesito saber qué pasó contigo, Rafa. No puedo simplemente verte así y seguir con mi vida como si nada. El viejo mecánico suspiró profundamente. ¿De verdad quieres saberlo, Checo? ¿Quieres escuchar una historia sin finales felices? El piloto asintió. Rafa cerró los ojos por un momento y comenzó a hablar. Después de que te fuiste a Europa a seguir tu carrera, yo seguí trabajando en los talleres. Pasé por varios equipos, pero nunca fue lo mismo. Luego las cosas comenzaron a desmoronarse. Mi esposa me dejó. Se llevó a mi hija con ella. Me metí en problemas de dinero. Hice algunos trabajos mal pagados, pero nunca me alcanzaba. Hizo una pausa, como si estuviera recordando algo doloroso. Después vino la enfermedad, problemas en la espalda. No podía trabajar como antes. Nadie quería contratar a un mecánico que no podía estar de pie todo el día. Checo escuchaba en silencio con el corazón oprimido.
Perdí mi casa, mis ahorros desaparecieron, no tenía a dónde ir. Primero dormí en la parte trasera de un taller, pero luego cerraron. Terminé en la calle, y aquí estoy. El piloto sintió un nudo en la garganta. No podía creer la cadena de eventos que había destruido la vida de Rafa. ¿Por qué no pediste ayuda? Rafa dejó escapar una risa amarga. ¿A quién? Nadie quiere ayudar a alguien que ya no tiene nada que ofrecer. Checo negó con la cabeza. Eso no es cierto. Yo estoy aquí. El viejo mecánico lo miró por primera vez con intensidad. ¿Y qué vas a hacer, Checo? ¿Dar dinero? ¿Pagarme un hotel por unas semanas? Eso no cambia nada. No necesito caridad. Checo respiró hondo. Sabía que Rafa tenía razón. El dinero no era la solución. Rafa necesitaba algo más grande, algo que lo devolviera a la vida que había perdido. Y en ese momento se le ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si tuvieras otra oportunidad? Rafa lo miró con escepticismo. ¿Otra oportunidad para qué? Checo sonrió levemente. Para volver a hacer lo que amas. Rafa frunció el ceño. Eso ya es parte del pasado, Checo. No tiene por qué serlo. El viejo mecánico sacudió la cabeza. Ya no soy el mismo. Ya no sirvo para ese mundo. Checo apoyó una mano en su hombro. Tal vez sea hora de demostrar que sí. Rafa lo miró con duda, pero en sus ojos había algo diferente. Una chispa, una pequeña luz que no había estado ahí antes. Checo sabía que no iba a ser fácil, pero estaba decidido. No dejaría que Rafa se quedara en la calle. No dejaría que un hombre como él terminara su vida así. Era momento de hacer algo grande. Y esta historia apenas comenzaba. Rafa miró fijamente a Checo. Su expresión era una mezcla de escepticismo y agotamiento. Sabía que el piloto hablaba en serio, pero después de tanto tiempo en la calle, las palabras de aliento le parecían ilusiones pasajeras. A lo largo de los años, había escuchado muchas promesas vacías de ayuda, gente que le decía que haría algo por él y luego desaparecía. No quería permitir que su dignidad se derrumbara más de lo que ya lo había hecho. No entiendo lo que intentas decir, murmuró finalmente, apartando la mirada. ¿A qué te refieres con otra oportunidad? Checo tomó aire y cruzó los brazos. A que no quiero solo darte dinero y seguir con mi vida. No quiero que esto sea un gesto vacío. Quiero ayudarte de verdad. Rafa negó con la cabeza y dejó escapar una risa amarga. Mira, muchacho, aprecio lo que intentas hacer, pero la vida no funciona así. No se trata de querer ayudar. Checo lo miró con seriedad. Entonces, ¿qué necesitas, Rafa? Dímelo. El mecánico guardó silencio por un momento. Sus manos ásperas y marcadas por el tiempo descansaban sobre sus rodillas. Parecía estar debatiéndose internamente. Había pasado demasiado tiempo acostumbrado a que nadie le preguntara qué quería, a que lo vieran como un caso perdido. No quiero caridad, dijo finalmente, su voz más firme. No quiero dinero regalado. No quiero ser un caso de lástima. Checo asintió sin dudar. Bien, entonces dame la oportunidad de ofrecerte algo más. Rafa lo miró con desconfianza. ¿Cómo qué? El piloto sonrió levemente. Vamos a un lugar primero, luego te lo explicaré. Rafa dudó. No estaba acostumbrado a aceptar ayuda de nadie, pero algo en la mirada de Checo le decía que podía confiar en él. Después de un poco de insistencia, finalmente aceptó. Tomaron un taxi hasta un pequeño motel en las afueras de la ciudad. No era un lugar lujoso, pero era limpio y tenía lo necesario para que Rafa pudiera asearse y descansar. Cuando entraron, Rafa se quedó parado en la puerta, sin moverse. La habitación era pequeña, con una cama sencilla, una televisión antigua y un baño privado. Para cualquier otra persona, era un lugar modesto, sin nada especial. Pero para alguien que había pasado los últimos años durmiendo en las calles, esa habitación era un lujo que parecía inalcanzable. Tienes que empezar por lo básico, dijo Checo al entregarle una bolsa con ropa nueva. Tómate un baño, duerme en una cama de verdad y come bien. Rafa tomó la bolsa con manos temblorosas.
La abrió y vio unos pantalones de mezclilla, una camisa limpia y un par de zapatos nuevos. Hacía mucho tiempo que no tenía ropa propia que no estuviera hecha trizas. «No sé qué decir», susurró sin levantar la mirada. «No digas nada, solo hazlo». Rafa asintió y se metió al baño sin decir más. Checo se quedó sentado en la orilla de la cama, esperando. Sabía que no era fácil para Rafa aceptar ayuda, pero también sabía que este era el primer paso. Pasaron 20 minutos antes de que Rafa saliera del baño. Su cabello estaba limpio, su rostro se veía más relajado y la ropa nueva le quedaba bien. Seguía pareciendo un hombre cansado por la vida, pero al menos ahora ya no parecía alguien que había sido olvidado por el mundo. «No te ves tan mal», bromeó Checo, tratando de aligerar el ambiente. Rafa resopló. «No me acostumbro a que alguien me ayude». «Bueno, acostúmbrate, porque esto apenas empieza». Esa noche, después de asegurarse de que Rafa comiera bien, Checo finalmente le explicó su idea. «No quiero simplemente darte un techo por unos días y después irme. Eso no arreglaría nada. Quiero que vuelvas a trabajar en lo que amas». Rafa lo miró con el ceño fruncido. «¿Trabajar?» «Sí, pero no en cualquier lado. Quiero que trabajes conmigo». Rafa parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. ¿Contigo?» «Así es», afirmó Checo. «Quiero que vuelvas a los motores, a la mecánica. No puedes pasar el resto de tu vida creyendo que ya no sirves para nada». El viejo mecánico se quedó en silencio. «No sé si pueda. Ya no soy el mismo». «Claro que puedes», dijo Checo con firmeza. «La pregunta es, ¿quieres hacerlo?» Rafa bajó la mirada. Durante tanto tiempo había pensado que su vida estaba acabada, que ya no había más oportunidades para él. Pero ahora, por primera vez en años, alguien le estaba extendiendo la mano sin pedir nada a cambio. «No sé si pueda, pero quiero intentarlo». Checo sonrió. «Eso es suficiente para empezar». Rafa no sabía cómo, pero en ese momento sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Los siguientes días fueron un proceso difícil. Rafa tenía que recuperar el hábito de vivir con normalidad, dormir en una cama, despertarse con un propósito, volver a sentirse útil. Checo lo ayudó a sacar documentos nuevos, le compró herramientas básicas y lo llevó a un taller donde podía volver a trabajar en motores. Al principio, Rafa estaba nervioso. Sentía que había olvidado todo lo que una vez supo, pero apenas tuvo un motor frente a él, algo dentro suyo despertó. Sus manos recordaban, su mente aún tenía grabados los sonidos y las sensaciones de trabajar con máquinas. Checo lo observaba desde la distancia sonriendo. Sabía que Rafa estaba listo para regresar, aunque él mismo aún no lo creyera del todo. Una tarde, mientras revisaban un auto juntos, Rafa se detuvo y miró a Checo con una expresión que el piloto no había visto en mucho tiempo. «Gracias, muchacho. No solo por la ayuda, sino por no darme por perdido». Checo le dio una palmada en el hombro. «Tú nunca estuviste perdido, Rafa. Solo necesitabas recordar quién eres». El mecánico asintió y volvió a su trabajo. Ese día, Checo supo que su amigo había dado el primer paso para recuperar su vida, y eso era solo el comienzo. Rafa sentía las manos temblorosas mientras sujetaba la llave inglesa. Hacía años que no tocaba un motor con el propósito real de repararlo. La mecánica había sido su vida, su pasión, pero la calle le había robado todo, incluso la confianza en sí mismo. Ahora, de pie en un pequeño taller que Checo había conseguido para él, se sentía como un impostor. El piloto lo observaba desde un rincón, con los brazos cruzados, dándole espacio. Sabía que Rafa necesitaba tiempo para volver a confiar en sus habilidades. Después de unos segundos de duda, el mecánico tomó aire y comenzó a trabajar. Apenas giró el primer tornillo, algo dentro de él despertó. La sensación del metal en sus manos, el olor del aceite quemado, el sonido del motor respirando bajo su toque. Era como si los años de sufrimiento hubieran desaparecido por un instante y solo quedara él,
su pasión y el rugido del motor. Checo sonrió al verlo entrar en acción. Sabía que ese era el Rafa que recordaba, el hombre que solía regañarlo cuando trataba a su auto como si fuera un simple objeto en lugar de una extensión de su propio ser. ¿Cómo se siente?, preguntó Checo acercándose. Rafa soltó la llave inglesa y suspiró, limpiándose las manos en un trapo sucio, como si hubiera vuelto a casa. Las palabras resonaron en el pequeño taller. Checo asintió satisfecho. Entonces, es hora de la siguiente etapa. Rafa lo miró con el ceño fruncido. ¿Siguiente etapa? El piloto sonrió. Vamos a llevar esto al siguiente nivel. Esa noche, Checo llevó a Rafa a cenar a un restaurante. Nada lujoso, pero lo suficiente para que el mecánico comiera bien y sintiera que su vida realmente estaba cambiando. Durante la comida, Checo le explicó su verdadero plan. Quiero que vuelvas a trabajar en lo que amas, Rafa, no solo en este taller, sino conmigo. El viejo mecánico dejó de comer y lo miró con incredulidad. ¿Contigo? Sí. Quiero que formes parte de mi equipo. No puedo garantizar que trabajes directamente en mis autos de F1, pero hay muchas cosas que puedes hacer en mi equipo de mecánicos. Rafa dejó el tenedor sobre el plato y bajó la mirada. No sé, Checo, ese mundo ya no es para mí. ¿Y quién dijo eso? ¿Tú o las circunstancias que te hicieron creerlo? El mecánico se quedó en silencio. Durante años se convenció de que su tiempo había pasado, de que ya no tenía lugar en el mundo de la mecánica, que nadie lo tomaría en serio después de haber vivido en la calle. Pero ahora alguien le estaba ofreciendo una oportunidad real, no por lástima, sino porque aún creía en él. No es tan simple, susurró Rafa. Tienes razón, no lo es, admitió Checo. Pero dime, ¿qué tienes que perder? Rafa soltó un suspiro largo. Tenía miedo. Miedo de fallar, miedo de no estar a la altura, miedo de volver a perderlo todo. Pero la mirada de Checo estaba llena de confianza. Después de todo lo que había pasado, después de haber sido olvidado por todos, alguien seguía creyendo en él. Está bien, lo intentaré. Checo sonrió. No esperaba menos de ti, viejo. Al día siguiente, Rafa despertó temprano. Se sentía nervioso, como si fuera su primer día en un trabajo nuevo. Se miró al espejo del motel y por primera vez en años sintió que reconocía al hombre que veía. Aún tenía cicatrices de su vida en la calle, pero también tenía algo que creía haber perdido, un propósito. Checo lo llevó a un centro de entrenamiento donde su equipo de mecánicos realizaba prácticas. No era el gran equipo de Red Bull en la Fórmula 1, pero era un equipo de nivel profesional, con autos de alto rendimiento. Rafa sintió su pulso acelerarse al ver las herramientas, los motores desmontados, los mecánicos moviéndose con precisión. Ese era su mundo. Bienvenido a tu nueva casa, dijo Checo, dándole una palmada en la espalda. Rafa tragó saliva. No sabía si estaba listo, pero estaba ahí, y eso ya era un gran paso. Los primeros días fueron difíciles. Rafa se sintió torpe, inseguro. Cada vez que tomaba una herramienta, se preguntaba si aún tenía la habilidad que lo había convertido en uno de los mejores mecánicos en sus tiempos de juventud. Pero poco a poco, sus manos empezaron a recordar. Sus movimientos se volvieron más naturales. Su confianza regresó. Un día, mientras ajustaba un motor, uno de los mecánicos más jóvenes lo observó con admiración. «Oye, Rafa, ¿cómo hiciste ese ajuste tan rápido?» Rafa se sorprendió. Nadie le había preguntado algo así en años. Sonrió levemente. «Experiencia, muchacho. Experiencia». Cuando terminó su primer mes en el equipo, Checo lo llevó a su casa para una cena especial. «Tienes que celebrar este primer paso», dijo el piloto, mientras servía un par de cervezas. Rafa miró alrededor. Estaba en la casa de un hombre que había conocido cuando era solo un niño con un sueño. Y ahora, ese mismo niño, convertido en campeón, le estaba devolviendo la vida. «Nunca imaginé que esto pasaría», murmuró Rafa. «Yo sí,
respondió Checo con una sonrisa. Porque nunca dejaste de ser bueno en lo que haces, solo necesitabas una oportunidad. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Rafa durmió sin preocuparse por dónde despertaría al día siguiente. Su vida estaba cambiando, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le daba miedo. El sonido de las herramientas resonaba en el taller mientras Rafa trabajaba en la suspensión de un auto de carreras. Se había convertido en parte del equipo de Checo con más rapidez de la que imaginaba. Al principio, dudaba de sí mismo, temía no estar a la altura, pero cada día era una prueba de que su talento seguía intacto. Sus manos volvían a moverse con la misma destreza que antes, sus oídos podían detectar cualquier irregularidad en un motor con solo escucharlo unos segundos, y su instinto para solucionar problemas mecánicos estaba más afilado que nunca. Había pasado poco más de un mes desde que Checo lo sacó de la calle y le dio una nueva oportunidad. Aquel hombre roto y sin esperanza ya no existía. Ahora, Rafa caminaba con la cabeza en alto, con un uniforme limpio y una placa con su nombre en el pecho. Su vida estaba cambiando, y aunque el proceso no había sido fácil, cada día sentía que valía la pena. Una tarde, mientras ajustaba un monoplaza en el taller, Checo se le acercó con una sonrisa. ¿Cómo te sientes, viejo? Rafa soltó un suspiro y dejó la herramienta sobre la mesa. No te voy a mentir, muchacho, se siente bien. Checo asintió, satisfecho. Entonces prepárate, porque esto es solo el comienzo. Rafa frunció el ceño, intrigado. ¿De qué hablas? El piloto tomó una llave inglesa del banco de herramientas y la giró entre sus dedos. Mañana te vienes conmigo a la pista. El corazón de Rafa se detuvo por un instante. ¿La pista? Así es. Quiero que veas una carrera desde los pits. Rafa tragó saliva. Hacía años que no pisaba un circuito profesional. Solo la idea de estar ahí otra vez lo ponía nervioso. Checo, no sé si estoy listo para eso. Claro que lo estás, respondió el piloto con seguridad. Y lo vas a comprobar por ti mismo. Esa noche, Rafa casi no pudo dormir. Su mente estaba llena de recuerdos del pasado, de los días en los que vivía para el rugido de los motores, cuando su mayor satisfacción era ver a su piloto cruzar la meta en primer lugar. Pero ese mundo lo había dejado atrás. ¿O acaso era él quien había renunciado a ese mundo? A la mañana siguiente, se puso su uniforme con nerviosismo. Se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo, se vio como el mecánico que una vez fue. No como un hombre roto, no como un desamparado, sino como alguien que tenía un propósito. Cuando llegó a la pista, el sonido de los motores lo envolvió de inmediato. La adrenalina, la emoción, todo lo que alguna vez amó de las carreras, estaba ahí, esperándolo. Checo lo llevó directamente a los pits, donde su equipo se preparaba para la carrera de prueba. «Bienvenido de nuevo», dijo el piloto con una sonrisa. Rafa miró a su alrededor, sintiendo el ambiente vibrante del automovilismo. Técnicos ajustaban los autos, ingenieros revisaban datos en monitores, mecánicos trabajaban con precisión quirúrgica. Todo funcionaba como una sinfonía perfectamente sincronizada. Entonces, uno de los mecánicos se le acercó. «Oye, Checo me dijo que fuiste un gran mecánico en tu época. ¿Te gustaría ayudarnos con el ajuste del alerón trasero?» Rafa sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No esperaba que lo invitaran a trabajar en un auto real, y menos en un ambiente de tanta presión. Dudó por un momento, pero luego recordó las palabras de Checo. «Claro que puedes. La pregunta es, ¿quieres hacerlo?» Respiró hondo, tomó las herramientas y se arrodilló junto al auto. Sus manos, que temblaban hace un mes cuando apenas podía sostener un destornillador, ahora se movían con confianza. Trabajó en el alerón trasero con precisión, revisó el ajuste de los neumáticos, calibró la presión del aire y revisó el sistema de frenos. A medida que pasaban los minutos, la inseguridad se desvanecía y la confianza tomaba su lugar. Cuando terminó, uno de los ingenieros revisó su trabajo y asintió con aprobación. «Buen trabajo, Rafa.
no has perdido el toque. El mecánico sintió un nudo en la garganta. Durante años pensó que su talento se había desvanecido con el tiempo y el abandono, pero estaba equivocado. Aún lo tenía. Checo se acercó y le dio una palmada en la espalda. Te dije que estabas listo. Rafa miró el auto sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. Cuando comenzó la carrera de prueba, se quedó en los pits observando cada movimiento del equipo, cada decisión estratégica, cada ajuste en los monoplazas. Y cuando Checo cruzó la línea de meta en primer lugar, una emoción intensa lo invadió. Por primera vez en años sintió que pertenecía a algo. Después de la carrera, mientras el equipo celebraba, Checo lo llevó a un lado y le hizo una pregunta que lo dejó sin palabras. «Rafa, ¿quieres unirte oficialmente a mi equipo?» El mecánico lo miró con los ojos vidriosos. «¿Hablas en serio?» «Nunca he estado más serio. No quiero que esto sea temporal. Quiero que vuelvas de verdad». Rafa sintió que su corazón latía con fuerza. «Checo, no sé qué decir». «Dime que sí», respondió el piloto con una sonrisa, «y hagamos historia juntos». Rafa respiró hondo, miró a su alrededor, miró a los mecánicos trabajando, miró los autos, sintió el rugido de los motores en su pecho. Y entonces, por primera vez en muchos años, sonrió con verdadera felicidad. Sí, ese día, Rafa volvió oficialmente al mundo que tanto amaba. Su vida había cambiado para siempre. Y todo gracias a la lealtad y gratitud de un viejo amigo que nunca lo olvidó. La noticia de que Rafa Mendoza, el mecánico que una vez fue clave en los inicios de Checo Pérez, había regresado al automovilismo, comenzó a circular entre los miembros del equipo y poco a poco llegó a la prensa. Los rumores de su historia se filtraron en redes sociales y pronto los medios empezaron a interesarse. Nadie podía creer que un hombre que había tocado fondo, viviendo en las calles, ahora estuviera de regreso en los pits de un equipo profesional. Pero lo más sorprendente no era solo su regreso, sino quién lo había traído de vuelta. Para Checo, todo esto no era una estrategia de relaciones públicas ni un intento de llamar la atención. Lo había hecho porque era lo correcto. Porque Rafa había estado ahí para él en sus inicios, cuando el dinero era escaso y los sueños parecían lejanos. Y ahora era su turno de devolver el favor. El primer gran reto de Rafa como parte oficial del equipo llegó en una carrera crucial para la temporada. No era la Fórmula 1, pero sí una competencia de alto nivel donde cada segundo contaba. Rafa, vestido con su nuevo uniforme, con el logo del equipo bordado en el pecho, estaba listo para darlo todo. Se encargaba del ajuste del alerón trasero y la calibración de neumáticos, dos de las áreas más críticas para el rendimiento del auto. La tensión en los pits era palpable. Cada movimiento debía ser preciso, cada ajuste exacto. Rafa sentía el sudor resbalando por su frente, pero su mente estaba enfocada. Cuando llegó la primera parada en boxes de Checo, todo el equipo se movió con sincronización perfecta. Rafa apretó los últimos tornillos en un tiempo récord y el monoplaza salió disparado de nuevo a la pista. Los últimos giros de la carrera fueron una locura. Checo peleaba por el primer puesto con otro piloto experimentado. En los pits, todos contenían la respiración. Rafa no podía apartar la vista de la pantalla. No era solo una carrera, era su prueba de fuego, su regreso definitivo. Cuando Checo cruzó la meta en primer lugar, el equipo entero estalló en gritos de celebración. Rafa sintió un nudo en la garganta. No podía contener las lágrimas. Había regresado, no como un simple espectador, sino como parte esencial de un equipo ganador. Checo se bajó del auto y lo primero que hizo fue buscar a Rafa. Cuando lo encontró entre los mecánicos, lo abrazó con fuerza. «Te dije que lo lograríamos», dijo el piloto con una gran sonrisa. Rafa asintió, aún sin palabras, con los ojos llenos de emoción. Días después, la historia de Rafa y Checo se hizo viral. Medios de todo el mundo la compartieron como un ejemplo de lealtad, amistad y segundas oportunidades.
No faltaron quienes criticaron a Checo, llamándolo un gesto de caridad para la prensa, pero los que conocían la verdad sabían que no había sido así. No era caridad, era gratitud. Una entrevista en televisión terminó de sellar la historia. Rafa, aún con algo de timidez ante las cámaras, dijo algo que conmovió a todos. Nunca pensé que alguien como yo, alguien que había perdido todo, podría tener una segunda oportunidad. Pero Checo me demostró que el talento y el valor de una persona no desaparecen solo porque la vida se vuelve difícil. Gracias a él, volví a encontrar mi propósito. Checo, sentado a su lado, sonrió y agregó: los sueños no terminan solo porque las circunstancias cambian. A veces, todo lo que alguien necesita es que otra persona crea en él. El video de la entrevista explotó en redes sociales. Miles de personas comentaban que la historia les había devuelto la fe en la humanidad. Jóvenes aspirantes a mecánicos, pilotos en formación, incluso personas que nunca habían visto una carrera de automovilismo, encontraron inspiración en lo que Checo y Rafa habían logrado juntos. Al final del día, no era solo una historia de éxito en las pistas. Era una historia de segundas oportunidades, de amistad y de cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar la vida de alguien para siempre. Y si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más historias inspiradoras como esta. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.